diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Buenas noches. Los saludo hoy 13 de abril, mes de los niños. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mateo 21:16. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios no quiere que maten y mucho menos a los niños. Hoy meditaremos en Instruye al niño en su camino. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Buenas noches, hermanos. El tema que vamos a compartir hoy es Instruye al niño en su camino. Entonces, vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón para que Él, a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, nos abra el entendimiento, nos enseñe, nos muestre su voluntad, porque para eso es que es este tiempo y ese es el propósito de nosotros estar reunidos. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias por este momento. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes de una manera personal, que seas tú obrando en nosotros, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, a través de tu palabra, Señor, la luz por donde deben andar nuestros pasos, oh Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has preparado para nosotros. Nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy, Instruye al niño en su camino, es basado en Proverbios 22, del 6 al 8. Entonces, yo les pido que me acompañen en esta cita. Vamos a buscarla. Proverbios 22, 6 al 8. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, podemos ver en su palabra una primera frase que nos habla sobre la palabra instruir. Instruye. Entonces, pues yo me di a la tarea de buscar qué es una persona que instruye. Dice: dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello o comunicarle avisos o reglas de conducta. Cuando yo he escuchado este versículo durante mucho tiempo en mi vida, pues no le había prestado mucha atención, pero con este tema y al estudiarle pude comprender varios aspectos en los cuales se pueden enfocar y podemos tener mucha claridad en cuanto a la voluntad de Dios con esta palabra de instruir al niño. El Señor es muy sabio y muy inteligente, y su palabra es el respaldo total y material que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Dice: instruye al niño. La palabra que ya vimos que es instruir, es darle a conocer, mostrarle al niño, darle avisos, enseñarle órdenes, dar un conocimiento, pero muy importante cuando dice la palabra al niño, no dice al joven, no dice al adolescente, no dice al adulto, sino que se enfoca y dice al niño, porque se ha comprobado que el niño en su etapa de hasta los 7 años es una esponja y todo lo absorbe, y todo lo que se siembre en él queda como raíces para el futuro. Entonces el Señor, como pueblo, nos manda a que es el tiempo de nosotros como padres de atender la instrucción hacia los hijos, es en la niñez. Es un periodo donde Satanás muchas veces nos ataca con falta de información o una información errónea, con pereza,
con desánimo, con desesperanza, con muchas tinieblas, pero para eso está la palabra de Él, para que nosotros la abramos y podamos mirar y podamos informarnos y conocernos. Recordemos que Él dice que su pueblo se muere por falta de conocimiento y que es diligencia de nosotros a tiempo buscar su palabra para que Él pueda obrar en cada área o etapa de nuestra vida. Como padres que estamos en este mes enfocando hacia los niños, esta palabra de instruir, el tiempo preciso es la niñez. Si tú tienes tu hijo pequeño, si tú tienes un nieto, si eres abuelo, también puedes estar en este panorama. Instruye al niño. Cuando seguimos avanzando, dice que en su camino. Yo he escuchado muchas prédicas que dicen que el camino es Cristo. Y yo en esta noche quiero compartirles que el camino es ese que Dios tiene para cada persona. Es una dirección de cómo se muestra Él a través en la vida y personalmente a cada persona. Ese es su camino, es de acuerdo a la personalidad de ese individuo, es en la forma que Él quiere hacerlo, es bajo sus estándares. Y dice que en su camino, o sea, en el camino del niño, instrúyalo en ese camino. Pero el Señor sabe que nosotros necesitamos ser dependientes. Por eso, si recordamos las prédicas, una de las prédicas que nos han compartido es que nosotros desde Génesis empezamos a través de Adán a utilizar el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que como hijos de Dios en el reino nosotros ya tenemos que cambiar ese formato. Nosotros tenemos que ir al árbol de la vida y formar una total dependencia, porque ¿quién más perfecto que Él para conocer el camino de cada persona? ¿Quién más perfecto para conocer el camino de mi hijo? Saber cómo yo puedo ser no solamente instruida por Él, sino cómo puedo instruir a una persona en la cual Él me demanda esa responsabilidad. Entonces, el primer paso sería la dependencia de Dios, el estar preguntándole, el pedirle sabiduría, el pedirle que nos permita ver a esa personita que ha puesto o a esas personitas a cargo de nosotros y pedirle: Señor, ayúdame a entender a este niño, enséñame cómo se llama lo que hace, enséñame cómo se clasifica su personalidad, enséñame cómo la trabajo, enséñame tú para que yo pueda ser ese tutor, ese instructor a tiempo en tus manos, y que pueda ser un instructor efectivo delante de tus ojos, que salga aprobado, porque pues realmente eso es lo que cuenta, ¿no? No solo hacer el trabajo por hacerlo, ni hacerlo al formato del mundo, sino hacerlo de una forma que seamos aprobados delante de Él, que sea en integridad. Y es muy, muy lindo, pero a la vez muy desafiante, quiero decirles, que podamos encontrar en Dios esa ayuda incondicional. Esa ayuda que no nos juzga, que nos permite equivocarnos, que nos limpia de errores que cometemos con nuestros hijos fatales, que nos enseña, que nos dirige. Es muy bueno encontrarlo de parte de Él, porque Él es el Rey sobre todo, y Él es dueño de todo, y todo lo que quiere Él lo hace como quiere. Entonces, poder contar con su respaldo, con su ayuda, con su aprobación, es la mayor gracia que podamos disfrutar en esta área de padres. Entonces, al reflexionar sobre este versículo, pude entender que el Señor me mostraba eso, que instruir a mis hijos me demandaba una total dependencia de Dios en esa área, en conocer, pedirle al Señor: muéstrame si este niño es para deportes, muéstrame si este niño es para artes, muéstrame si este niño es un niño que va a ser evangelista,
o que se va a enfocar en los corazones de los otros niños. Muéstrame qué problemas tiene ese niño, cómo puedo ayudarlo y formar en él lo que tú demandes. Entonces fue muy grato porque nos salva de la exigencia tal vez religiosa o de uno mismo, de que uno nunca se va a calificar y nunca va a estar excelente al 100% porque somos seres humanos y nos equivocamos, pero al mirar hacia Dios, hacia el Rey, sí vamos a poder tener una aprobación que es grata delante de los ojos de Dios, y más cuando tenemos la palabra y el Espíritu Santo. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando el Señor dice algo, se cumple. Y he escuchado muchos testimonios de niños que han sido formados y que sus padres le han dedicado ese tiempo y esa guía de parte de Dios, y que en un momento de la adolescencia, de su juventud, el niño pues parece desenfocado, descarriado, sin horizonte, pero he visto también cómo se cumple esa promesa de que él no se apartará de ese camino que formaron. Entonces el desafío como padres es en qué camino vamos a mostrarles a nuestros hijos, por dónde los vamos a encaminar. Vamos a Deuteronomio 11, 19. Dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire que el Señor nos muestra y nos está hablando de su palabra, de sus mandamientos, de sus ordenanzas y de cómo darlas a conocer a nuestros hijos. Somos sus tutores, somos las personas que los van a instruir a ellos, somos los administradores de Dios aquí en la tierra, puestos para guiar a nuestros hijos. Y dice que las enseñemos, que sus estatutos, sus decretos, las enseñemos a nuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes. Generalmente, como hijos de Dios, nos equivocamos y pensamos que exigirle a nuestros hijos se van a sentar, van a poner cuidado, no se van a mover, se van a quedar quieticos, y el niño tiene un añito y medio, no puede gritar, me voy a desesperar, me estreso, mejor no voy. Entonces esa es la forma como el formato en general que he podido ver y que también he podido vivir. Y resulta que el Señor para cada tiempo muestra una forma diferente. Para los niños pequeños, todo lo que se les enseñe en menos de 3 minutos, ellos lo van o todo lo que se les hable, menos de 3 minutos, ellos lo van a aceptar. Pero un niño no tiene la madurez en su cerebro para atender un culto tan extenso. Entonces tenemos que informarnos, tenemos que asesorarnos, tenemos que dirigirnos y decir, pero aquí da varias opciones la palabra de Dios. Dice que cuando te sientes en tu casa, cuando estés descansando, cuando de pronto sales de trabajar y estás muy agotado, tienes una oportunidad de decirle, Dios hizo todo y trabajó mucho tiempo en su creación, y el último día Él también descansó. Y al verte descansar y al citarle una porción bíblica, eso se le va a quedar y va a ser propio para una edad de 2, 3 añitos o más. Pero eso se va a quedar y es funcional, más que regañarlo porque haya bulla o porque no haga bulla, bueno, porque se mueva. Más que eso, ser muy amenos a ellos, porque cuando ya nos metemos en el rol de papá y mamá, debemos saber que nuestro enfoque ya cambia un poquito y que ya debemos enseñarnos y actualizarnos con la palabra de cómo tratar a nuestros hijos. Si ya están un poquito más grandes, se les enseña de muchas formas, como decir, en tu clase no te permiten hablar y si hablas te ponen mala nota, y eso es sinónimo de respeto. Y Dios es un Dios poderoso,
un rey y los reyes merecen respeto. Entonces, aunque no entiendas, debes quedarte quietico. Entonces, una forma de transmitir una conducta que agrada a Dios sin ponerle al niño religión. Dice, cuando andes por el camino, cuando vamos en la vida, cuando vamos a desplazarnos a otro lugar, mirar qué oportunidad hay para transmitirle a mi hijo. Si hay un problema, si hay una dificultad en el momento, cualquier cosa, poder orar con él y que él todas esas vivencias le impacten para que en él crezcan bases, raíces y sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Que día nosotros estábamos hablando sobre el aborto y Sebastián se inquietó un poquito y le preguntó a la profe. Entonces la profe le dice, no, pero es que el aborto no es para todos los niños, es solo para los niños, solo se aprueba cuando la mamá pues ha sido víctima de un abuso sexual o cuando el niño no está formado. Entonces él fue y me dijo, no mami, tranquila que el aborto no es para todos los niños, no van a matar a todos los niños, solo a los niños en esas condiciones. Entonces, pues yo me quedé eso me hizo pensar, no porque lo considere o porque esté de acuerdo, sino porque, bueno, si soy víctima de una violación y no tengo a Dios, y cada vez que mire a ese niño me va a recordar ese episodio, o solo vivirlo, me puse como en ese contexto, y yo dije, recordé la palabra, dice, no matarás. Entonces le dije, Sebas, pero Dios tiene unas leyes y sus leyes muchas veces no concuerdan con el criterio de una situación. Y él dice, no matarás, entonces no debemos matar. Y concluyendo después mis pensamientos, me di cuenta que la solución es parte de un problema más grande camuflado por parte de Satanás, porque realmente la mamá nunca va a ser aliviada de ese dolor, antes se va a empeorar su situación. Entonces son formas de enseñarles a ellos los principios, y yo estoy segura que ese principio de no matarás se quedó en el cerebro y en el corazón de Juan Sebastián. Entonces dice que cuando andes por el camino, cuando te acuestes, es muy importante, y aprendí que a los niños no se les debe mandar a dormir solitos. No se les manda a leer solitos porque ellos necesitan una compañía. Dicen que si uno les lee a ellos antes de dormir, su cerebro se desarrolla muchísimo más y tienen más capacidad de expresarse, leer, entender y tener comprensión lectora, y van a amar la lectura. Entonces yo recibí ese consejo cuando mis hijos tenían 3, 2 añitos, y pues a mí me lo dijeron que lo hiciera con cuentos, pero yo tengo algo que puedo utilizar y son las historias. Entonces es importante que la mamá y el papá saquen ese espacio y puedan narrarle esa historia bíblica. No tiene que ser solamente leída, pero sí de una forma que los cautive. Puede ser narrada o en resumen, depende de la edad, y que los cautiven. Entonces no solo le estamos haciendo provecho a nivel de su cerebro, sino también de su espíritu. Y sus historias, ellos van a aprender las historias, su cerebro va a viajar a esas historias. Y eso es algo muy chévere y algo que solo se vive en la niñez. Si existen los cuentos es porque funcionan. Entonces, si existen las historias, debemos utilizarlas y dejar que ellos las disfruten. Ese es el tiempo de disfrutarlo. Presentárselos a ellos como una forma de dormir, de narrársela, de decirle, mira que un hombre muy fuerte llamado Sansón, y entonces ellos empiezan a imaginar y empiezan a querer ser como Sansón, pero recuerda que Sansón no escogió una esposa conforme al corazón de Dios, se fue a buscar la otra parte y perdió todo. Entonces mis hijos van a decir, no, pues yo no voy a ser así como Sansón, yo voy a ser fuerte, pero yo sí voy a conseguir una esposa
que agrade a Dios. Son bases bíblicas que a ellos no les va a permitir apartarse, porque es una promesa que Dios ha hecho. Pero nosotros somos los responsables de hacer esas raíces, de poner esos parámetros, de poner esos cimientos. Somos los instructores, somos los encargados por parte de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Gracias, Señor, por este día tan lindo. Me encomiendo en tus manos. Cuando vayan a salir, son costumbres que les ayudan a formarse desde niños. Vamos a Salmos 25:4. Y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Que en este versículo, para que recordemos que si nosotros necesitamos esa dependencia, Señor, muéstrame por dónde me enfoco, cómo hago para entender tu palabra, cómo hago para crecer en el espíritu, cómo hago para formar mi carácter. Entonces, Señor, ¿cómo hago para ayudarle a formar a Juan su carácter, a mi hijo su carácter? ¿Cómo hago para lidiar esa situación que se ha demorado bastante? Entonces, una dependencia de Dios. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Mire que el Señor manda a su pueblo a preguntar: bueno, me desenfoqué, no estoy haciendo bien las cosas, yo a mis hijos solo los llevo a la iglesia, les enseño a orar, a decir los versículos y ya. No es eso, es transmitirles vida, es presentarles a ellos a Cristo de una manera feliz, porque los niños son sinónimo de felicidad, no de aburrimiento ni nada que los apague. Nosotros debemos adaptarnos a la niñez, no la niñez debe adaptarse a nosotros, porque por eso es que los niños son tan rebeldes. Muchas veces es causa de nosotros, de nuestra dureza. Nosotros somos muy difíciles de perdonar, ellos no son difíciles de perdonar. Nosotros somos muy difíciles para hacer una dinámica, ellos no son difíciles para hacer dinámicas. Ellos, antes hay que pedirles que por favor paren un poquito la velocidad. Todo lo que tú le digas, ellos se lo creen, nosotros todo lo cuestionamos. Entonces nosotros debemos aprender de ellos, ya que el Señor dijo que de ellos era el reino de los cielos. Tienen más cualidades y que aplican, tienen las cualidades que aplican para el reino. Nosotros debemos aprender y poder ser guiados por el Señor. Nuestra experiencia no debe ser para aplastar a los niños. No es que yo sé y usted no sabe, es que usted friega y no se queda quieto. No, es que yo tengo la madurez y debo tener el conocimiento y reforzar la paciencia que tanto nos cuesta, y decirle al Señor cómo maneja esta situación, cómo le contesto a este niño, cómo le doy la atención que tú quieres que le dé. Y preguntarle al Señor: Señor, ¿no estoy haciendo bien las cosas? Señor, ¿lo que yo estoy haciendo realmente es aprobado por ti? ¿Realmente esto sí va al resultado? ¿Esta sí es tu forma? ¿Esto que yo estoy poniendo en ellos sí es para Él? Tú que conoces su corazón, tú que conoces todo, muéstrame y enséñame y dirígeme a mí. Tal vez nosotros venimos con un legado de que se hace lo que yo digo, porque muchas generaciones atrás se hizo lo que el papá decía y punto, nadie más tenía la razón. O las cosas son así y de aquí no cambian, o mi carácter es así y punto. No, nosotros tenemos que ir al trono de la gracia y diariamente buscar en Él su formación, en Él su carácter, y así nos va a quedar súper fácil poder guiar a los niños. Es aquí en Jeremías les habla al pueblo y el pueblo no hizo caso. Dijeron: no vamos a andar en sus caminos, voy a hacer lo que el mundo me diga. Cuando nace un niño, nosotros siempre decimos, o se escucha, que ningún papá nace aprendido y que es una profesión que se aprende a medida que el día pasa. Pues eso es verdad.
Pero nosotros lo que hacemos es ir a, ¿y usted qué hizo? ¿Y usted cómo le dio la comida? Y cuando hacen esto, ¿y usted qué hace? Y vamos donde la abuela, donde los papás, vamos a la psicología, vamos incluso a un psiquiatra, vamos al vecino, vamos a los estudios, vamos a la universidad, vamos a toda parte a preguntar cómo hago. Pero realmente el que tiene la fuente del conocimiento y de la sabiduría, no la buscamos y decidimos no andar en sus caminos porque nos enredamos, porque nos llenamos de actividades, porque nos acostumbramos a vivir de una manera perezosa y no erguida y velando como Dios manda. Quería leerles un pedacito de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Y esta historia decía así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire qué hermosa esta historia. Esta historia la cito en este tema porque Daniel, aunque fue sus condiciones de ser capturado y puesto en otra nación, preparado, más listo que cualquiera, enseñado en todo el conocimiento de todas las ciencias, eran personas de la realeza, personas que tenían un criterio alto ante la sociedad. Y mire cómo en él están formados los mandamientos del Señor, cómo este joven refleja que en él se hizo un buen trabajo. Porque muchas veces nosotros vamos a un lugar, a las universidades, a una fiesta, y empieza un ambiente diferente y uno se deja llevar por de pronto que no lo juzguen o porque le gusta mucho lo que allí se está dando. Entonces de pronto empezamos a simpatizar con ellos. Y aunque él tenía, digamos, un puesto bueno y lo habían escogido para algo que terrenalmente, pues uno dice, wow, yo me le apunto, lo que tenga que hacer lo hago, con tal de quedar en estos rangos. Sus cimientos fueron sembrados en la niñez. Y esos cimientos no se movieron ni porque le dieran la mejor comida, es decir, ni porque le dieran lo mejor del tiempo, sino que más bien él había propuesto en su corazón. Él vio todo eso y él dijo, en mí no va a estar contaminado. Y mire que nuestros hijos van a ir a lugares, van a prepararse tal vez para un mundo no estamos muy familiarizados, donde van a avanzar más las tinieblas, pero si lo tenemos buenos cimientos vamos a poder confiar en que esa palabra va a resultar. Y ellos en su corazón y nosotros en la oración, ellos van a decidir no contaminarse, van a decidir agradando a Dios porque hemos dado un buen cimiento.
Entonces es muy importante instruir al niño en su camino. ¿Cuál es el camino? Pidámosle a Dios que nos lo muestre, o bueno, que nos guíe, porque Él sabe cuál es el camino para cada persona, que nos muestre como tutores cómo guiarlo en ese camino que Él ha preparado para esas personitas, que nos dé la tutoría, que por su Espíritu Santo nos ayude a tener esa permanencia, esa constancia, esa dependencia de Él. Y en Lucas 2:40 dice que Jesús crecía en sabiduría e inteligencia y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, si el Señor Jesús crecía de esa forma, si ese era el camino de Él en su niñez, María tuvo que acoplarse al proceso que Dios quería en el que instruyera a Jesús, en que cuando ellos lo llevan al templo, cuando hacen todo el protocolo, ellos no hicieron, ay no, qué pereza, vamos a hacer lo que nosotros queramos, no. Fueron padres escogidos, eran tutores escogidos por Dios, instructores que sabían que iban a ser diligentes con el proceso que Dios necesitaba para esa niñez de Él, de nuestro Mesías. Y nosotros tenemos que ser esos instructores de parte de Dios para esos evangelistas que Él tiene, para esos misioneros que Él tiene, para esos pastores que Él tiene, para esos apóstoles que Él tiene, para esos maestros. Entonces, oremos que el Señor nos ayude y que nosotros seamos ese instrumento tan importante, tan necesario en la sociedad de hoy, y podamos llevar a cabo el propósito de Dios y no seamos un estorbo, una piedra de tropiezo para los hijos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Sabemos, Señor, que tú eres Dios misericordioso y acudimos a ti, Señor, para pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque nos falta diligencia, porque hemos hecho errores, Señor, porque nos hemos aferrado a ser tercos, Señor, a ser rebeldes, Señor, a poner por encima de tu palabra nuestros criterios, nuestras tradiciones, Señor, un conocimiento humano, Señor. Perdónanos. Yo te pido que nos ayudes, Señor, como padres, que nos ayudes y nos formes, Señor, en esa dependencia que tan necesaria es, Señor, de ti, que tan urgente es, Señor, que a tiempo podamos dar la porción a nuestros hijos, que a tiempo podamos impartir la vida a nuestros hijos, que a tiempo podamos sembrar en ellos los cimientos, que podamos, Señor, ser el reflejo de lo que tú quieres mostrarles, Señor, poderles brindar esa diversión que tú tienes para ellos, porque nosotros como pueblo de Dios sí somos felices, sí nos divertimos, Señor. Trae libertad, Señor. Tráenos libertad a nosotros como padres de toda pereza, de toda desidia, de todo mal ejemplo, Señor. Y ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.